¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En nuestra plataforma Alerta de Planes de Gobierno vamos a analizar hoy día aspectos económicos del plan de gobierno del Partido Nacionalista Peruano, cuyo candidato a la presidencia es el señor Ollanta Humala Tasso. Voy a compartir pantalla. Como siempre, nuestro objetivo es preguntarnos cómo se plantea reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo, qué se dice con respecto a los fundamentos macroeconómicos, cómo se va a financiar el gasto propuesto en el plan. Hacia ese objetivo apunta el análisis. Este es el plan que se puede encontrar en el sitio web oficial del Jurado Nacional de Elecciones, el plan que ha presentado el Partido Nacionalista, y la lectura de este documento es lo que vamos a resumir en la parte económica. No estamos entrando a otros aspectos. El lema del plan es experiencia de gobierno al servicio del país. En el plan está claramente, reforzado el hecho que el Partido Nacionalista con el expresidente Ollanta Humala ya han sido gobierno y tratan de poner eso como una fortaleza. Al ciudadano le corresponderá ver si es una fortaleza o una debilidad. En cuanto al ideario del partido, cito: el Partido Nacionalista Peruano es un partido político que postula como doctrina ideológica un nacionalismo integrador, con un modelo de desarrollo de nación sin exclusión alguna de diferentes clases sociales y etnias culturales del país. Ello como condición indispensable para hacer realidad las aspiraciones sociales, económicas y culturales del pueblo peruano. Es la parte sustantiva del ideario que plantea. Continúa la cita: el Partido Nacionalista Peruano surge en el escenario político con una clara ideología nacionalista, recogiendo y asumiendo la gran veta nacionalista de nuestros antepasados desde la época del gran imperio de los incas, las luchas libertarias contra la opresión de la colonia española, reivindicando la gesta heroica de Manco Inca y Túpac Amaru II, y en general del pueblo peruano que históricamente ha demostrado su compromiso con la patria, siendo siempre los primeros en sacrificarse en defensa del país. Fin de la cita. Otra parte del ideario del partido, que es la parte primera del plan, señala: el Partido Nacionalista Peruano reivindica la legítima lucha del pueblo peruano y la gesta militar del 29 de octubre del 2000 en Locumba como la expresión de la voluntad popular de defender los intereses nacionales. Recordarán todos que este fue un levantamiento muy discutible que se hizo en la parte final del gobierno del presidente Fujimori, y donde estuvieron los dos hermanos Humala, digamos, involucrados. Vamos a ver, se plantea como parte sustantiva del ideario del partido. Otra cita: el Partido Nacionalista Peruano reconoce de manera especial el aporte de la Mauta José Carlos Mariátegui, fundador del socialismo peruano, asumiendo su convocatoria de peruanizar el Perú, constituyéndose sin duda en la expresión del pensamiento político creativo más importante de nuestra historia republicana. Fin de la cita. Cuando se plantea este ideario, el Partido Nacionalista busca, en un momento del documento, una parte del documento, busca diferenciarse, o más bien expresar cuál es su relación con la izquierda peruana. La izquierda, como ideología y pensamiento en el Perú, no tiene la antigüedad del nacionalismo y responde a la realidad de los países del mundo desarrollado. Estas reflexiones nos han llevado y nos seguirán llevando a converger con las corrientes de la izquierda peruana y todas aquellas fuerzas progresistas, tal como lo hicimos en las campañas electorales de 2006 y de 2011. La convergencia política aún tiene mucho camino para madurar y los nacionalistas tenemos paciencia. Fin de la cita. Bueno, claramente se definen como un partido de izquierda, pero con connotaciones de la realidad peruana, si entendemos bien la cita que acabamos de leer. ¿Cuál es el rol del Estado en este plan? Cito: el Estado es la expresión jurídica de una nación y mucho se ha discutido e ideologizado el diseño de este, y sobre estas discusiones se han venido planteando modelos económicos. En estas discusiones se ha tergiversado o caricaturizado
a los que opinamos y queremos un Estado fuerte como un sinónimo de Estado comunista o totalitario, mientras que los que propugnan un modelo de economía abierta y de mercado quieren un Estado pequeño y reducido a su mínima expresión, entiéndase el neoliberalismo, que hoy es un esquema agotado. Fin de la cita. Sigue el documento. Cito: la interminable discusión sobre el diseño del Estado deriva del antiguo enfrentamiento entre izquierda y derecha, y cuyas réplicas se han expandido por todo el mundo. Hoy nos vamos dando cuenta que sencillamente pertenecen al pasado. El nacionalismo cobra vigencia porque planteamos una nueva contradicción, los de arriba y los de abajo, y esta contradicción deberá resolverse democráticamente. El nacionalismo que propone el Partido Nacionalista Peruano siempre estará vigente para los de abajo. Fin de la cita. Bueno, acá hay una discusión de tipo ideológico. Sustentan que la discusión no es entre izquierda y derecha, sino entre los de arriba y los de abajo. Vamos a ver qué significa eso en los planteamientos que se realizan. Los objetivos del plan, entre los objetivos del plan, estoy tratando de rescatar los que más tienen que ver con la parte económica, se señala la instauración de una segunda república mediante la convocatoria de una asamblea constituyente que oriente un proyecto nacional que cambie y desarrolle nuestra patria, liberando así a los grandes sectores sociales marginados por los siglos de injusticia y prepotencia. Fin de la cita. Es decir, el Partido Nacionalista se ubica entre los varios partidos que plantean en estas elecciones nacionales una asamblea constituyente para cambiar la actual constitución. Entre los objetivos también se plantea, cito, rechazar los monopolios y la completa liberalización de la economía, estableciendo un modelo integrador de mercado que cautele especialmente la propiedad privada nacional de nivel pequeño y micro y que promueve el empleo y la rentabilidad. Fin de la cita. Es decir, si entendemos bien, un modelo integrador de mercado que cautele especialmente la propiedad privada pequeña y micro. ¿Qué pasa con la mediana y grande? Que es muy importante para el crecimiento económico y la generación de empleos también. Otra cita: impulsar proyectos de reactivación del sector agroindustrial que nos permitan volver a desempeñar un papel importante en América del Sur. Esta cita no la entiendo bien, pero supongo que se refiere a lo que en algún momento pudo ser el sector agroindustrial en décadas pasadas, puede ser, o también puede ser alguna referencia a estos planteamientos políticos en América del Sur que están más en la onda chavista o en la onda de la llamada ALBA o de la alianza de partidos bolivarianos que auspicia Venezuela. No sé, pero ahí está la cita. Lo dejo para su criterio. Visión de país. La cita que he extraído de esta parte, visión de país. La situación actual implica la necesidad de un programa de gobierno de reconstrucción del país, y en este sentido la visión de este programa de gobierno es la de búsqueda de un nuevo pacto social que permita recuperar la confianza de la población hacia sus autoridades y volver al Perú a la senda del crecimiento económico y la inclusión social, reduciendo las múltiples brechas que separan y aíslan cada vez más a los peruanos, a las peruanas y los peruanos, permitiendo oportunidades para todos. Aquí encuentro una contradicción, porque retomar la senda del crecimiento económico es retomar la senda de los últimos 20 años antes de la pandemia, donde en algún momento llegamos a tener 7% de crecimiento económico promedio anual, llegando en algunos años al 9%, y en los últimos años, precisamente en los años donde gobernó el Partido Nacionalista con el señor Humala en la presidencia, ese ritmo de crecimiento bajó a un promedio de 3%. Es cierto que los precios de las materias primas de nuestra exportación también bajaron en ese periodo, pero también es cierto que el impulso a las obras, a las mega obras de construcción y a las obras pequeñas y medianas no fue tan exitoso durante su gobierno, de suerte tal que el crecimiento económico, podríamos decir, de ese periodo se basó fundamentalmente en la inercia de los proyectos que venían del gobierno anterior, del gobierno del presidente García, donde se lograron esas tasas importantes de crecimiento que sin duda son las que se dice se van a recuperar. Pero la pregunta de fondo es cómo se van a recuperar si lo que se plantea es fundamentalmente una nueva constitución. Un nuevo pacto social es una nueva constitución, ¿no? O sea, lo que se está diciendo implícitamente es que recuperar la confianza de la población en su
autoridades, es el elemento que va a hacer que pueda volverse al crecimiento que teníamos en décadas anteriores. No parece una afirmación muy coherente, pero lo dejamos para el debate. De los compromisos que se plantean para el 2021-2026, son 5 compromisos, 2 de ellos se refieren a temas económicos. Cito: recuperar la economía del país promoviendo y viabilizando inversiones públicas y privadas, reactivación de los proyectos paralizados, recuperación del empleo perdido y creación de una política de formalización de la economía. El otro objetivo vinculado a la parte económica, cito: reducción de la pobreza mediante el desarrollo de una política social focalizada a grupos vulnerables y construyendo una adecuada protección social para todos bajo la estrategia de incluir para crecer. Con los 2 objetivos, obviamente, podemos estar de acuerdo en términos generales. Siempre el tema es cómo. En la dimensión económica, que es una de las dimensiones que el jurado exige en el marco de la ley electoral para que cada partido diga qué es lo que va a hacer, he rescatado estos párrafos, ¿no? Reorganización integral de Indecopi y de las reguladoras para mayores atribuciones de supervisión de la competitividad. Aquí simplemente una discusión no es semántica, es de contenido, ¿no? La competitividad es un concepto a nivel internacional. Entiendo lo que quieren decir aquí es reforzar a Indecopi y las reguladoras para que haya un mayor nivel de competencia dentro del mercado interno, que haya, supongo, menos monopolios, menos oligopolios, que haya más competencia. Para la supervisión de la competencia, no de la competitividad, que es la capacidad que tienen países y empresas para poder desarrollarse a nivel mundial en condiciones de liderazgo. Ahí el concepto está mal incluido en ese párrafo. Otro planteamiento que se hace es regular el rol subsidiario del Estado para intervenir en sectores controlados por monopolios por causas de necesidad pública o frente a sectores mercantilistas. Es decir, lo que se está planteando aquí claramente, que dice regular el rol subsidiario del Estado, es que en aquellos sectores privados donde hay monopolios o oligopolios, es el Estado el que va a intervenir. Es decir, frente al monopolio se plantea otro monopolio, pero del Estado, que es lo que se entiende en esa frase. Otra más: fomentar y facilitar las inversiones permitiendo el desarrollo de una sana economía con controles de mercado eficaces. El subrayado es mío, por supuesto. Una sana economía con controles de mercado eficaces. El control del mercado no va con una sana economía, va más bien con una economía que está intervenida por el Estado. Lo que quizás aquí debería decirse es más bien una adecuada regulación del mercado en aquellos aspectos donde no funciona o donde se está cometiendo algún abuso. Otra cita: constituir pacto fiscal para lograr un desarrollo ordenado que permita sistemas de protección social eficaz y sostenible. Podríamos estar de acuerdo con este tema. Obviamente esto implica que las principales empresas que son contribuyentes pues se allanan a un acuerdo voluntario con el gobierno para generar recursos que permitan la protección social eficaz y sostenible. En eso no podríamos estar en desacuerdo. Sí quiero recordar que durante el gobierno del expresidente Humala, una de sus primeras medidas fue sustituir precisamente un aporte voluntario que tenían los mineros, elevando la tasa impuesta a los mineros, o sea, los impuestos que tenían que pagar los mineros, restándole competitividad, ahora sí competitividad, a las industrias mineras, favoreciendo a la inversión minera en países que compiten con nosotros en ese rubro, por ejemplo, Chile. Recuerdo haber asistido a un evento en Colombia para dar una charla sobre la economía peruana y coincidí con un panelista chileno que agradecía que el gobierno peruano, entiéndase el gobierno del presidente Humala en ese entonces, hubiera elevado los impuestos a la minería aquí, porque eso había significado que esas inversiones se vayan a Chile en lugar de que vengan al Perú. Es decir, un pacto fiscal, por supuesto que es una buena iniciativa, siempre y cuando se le dé a los inversionistas condiciones adecuadas para poder aceptar ese pacto fiscal en base a un crecimiento que sin duda es bueno para todos, ¿no? También se plantea en otro momento, en otra parte del documento, preservación de reglas fiscales para mantener un orden económico del país y fundamentos de la sana economía que ha permitido el crecimiento económico del país. Esa frase la aceptamos completamente porque es lo que ha venido pasando en los últimos 30 años. Reglas fiscales
transparentes y responsables. Responsables y transparentes. Pero luego viene otra frase que está ahí seguida que dice control de la inflación. Esa sí no la entiendo, porque si alguna característica tiene la economía peruana en los últimos 30 años y principalmente en las últimas 2 décadas, es que la inflación ha venido bajando hasta constituirse en una inflación anual menor al 3%, basada en la importantísima función que viene desarrollando el Banco Central de Reserva con sus políticas autónomas. Control de la inflación significa que vamos a entrar a controlar precios, que va a dejar de funcionar la autonomía del Banco Central. La inflación no necesita ser controlada si se mantienen las políticas monetarias y fiscales responsables que estamos desarrollando. De manera que, sinceramente, no entiendo este punto, la dimensión económica incluida en el plan del Partido Nacionalista. Otra cita, el gasto público debe estar debidamente sustentado en ingresos y equilibrio presupuestalmente. De acuerdo en esa frase. En cuanto a la política fiscal, al rescato algunos planteamientos, incrementar la presión tributaria en base a un análisis y recomendaciones del MEF, eliminar la ilusión tributaria. La ilusión tributaria significa no la evasión, no dejar de pagar los impuestos que hay que pagar, pero que ya están determinados, sino usar la ley para no pagar los impuestos que hay que pagar. Esto me parece también algo con lo que no podemos estar en desacuerdo. Creación del impuesto a la riqueza por un plazo de 10 años. Aquí ya empieza de las pocas cosas concretas en materia económica que tienen metas. Esta es una. Se quiere crear un impuesto a la riqueza por un plazo de 10 años. No se dice cómo, cuánto, pero me imagino que será similar al que otros partidos están planteando de generar impuestos a la riqueza o al patrimonio. Lo dejo para el criterio de quienes nos están viendo y escuchando. Retomar la regla fiscal del límite del 30% de la deuda en relación al PBI, eso nos parece bastante bien, y recuperar las 800 obras abandonadas en todo el país mediante medidas de un comité nacional que asuma la continuidad y luego verifique las responsabilidades funcionales. Es cierto que hay un conjunto de obras públicas en todos los niveles, nacional, regional y municipales, que están prácticamente paralizadas. Y no están paralizadas por la pandemia, sino por el mal uso del presupuesto o la mala gestión presupuestal en materia de inversiones, la falta de continuidad, la falta de seguimiento y la propia normatividad que es confusa en este aspecto. Bueno, es que está ahí como un plan, en el plan me parece adecuado, solo llamo la atención que esa no ha sido precisamente la característica del gobierno que lideró el presidente Humala, pero en fin, puede ser que en esta oportunidad puedan hacerlo o tienen derecho a rectificarse en ese punto. En cuanto al apoyo a las pymes, el plan, cito, habla de un fortalecimiento de la política de compras estatales a las MIPE, pasando del 30% que actualmente la ley exige que el Estado compre a las micro y pequeñas empresas a un 50 o 70%. Estoy de acuerdo con este planteamiento, solamente llamo la atención sobre el hecho de que ese 30% que la ley exige y que estaba vigente cuando estaba el señor Humala de presidente, pues no se cumple. Ya no se hacen programas de compras, por ejemplo, de uniformes escolares, y no estoy hablando del año 2020 de la pandemia, sino antes. Ya no se hacen programas especiales que involucren, por ejemplo, a los parques industriales de Villa El Salvador en muebles. En fin, hay una serie de alternativas que han existido anteriormente en el Perú y que no se están haciendo. De manera que está bien que se quiere incrementar la participación de las MIPYME o de las pymes dentro de las compras estatales, pero hay que decir que lo que dice la ley ahora, que es 30, no 50 o 70, no se está cumpliendo. Eliminación del requisito de tener más de 13 UIT, aproximadamente 56.000 soles, de ventas anuales para que una MIPYME pueda acceder a apoyos gubernamentales de financiamiento o capacitación. Esto me parece bien. Algunos aspectos peculiares del plan presentado. Se trata de un resumen del plan. En realidad no es un plan fluido, redactado fluidamente. Es un resumen de 58 páginas que además se titula Anexo 5, de manera que se han limitado a lo que el jurado estrictamente pide. Otros partidos sí han presentado sus planes mucho más organizados y detallados. Incluyen cuadros sistematizados sobre varios temas de los cuales hemos extraído las citas que he mencionado. Una buena parte del resumen, eso sí, se refiere a sustentar lo que se hizo en el gobierno nacionalista
2011-2016. Me parece justo y lógico. Obviamente tienen que sustentar lo que hicieron en su gobierno. Sin embargo, debo decir que no hay precisión de metas en los principales indicadores macroeconómicos, excepto algunos fiscales, para el periodo 2021-2026. Dicho esto, esto podría ser, digamos, ampliado cuando en el desarrollo de la campaña escuchemos a los candidatos y probablemente lo que va a pasar. Varios de los candidatos van a decir mucho más de lo que dicen sus planes, porque los planes fueron presentados a fines de diciembre del año 2020 por requisito de la ley electoral y del jurado, y probablemente muchos llegaron con las justas a presentarlo, y seguramente ahora lo están perfeccionando. Este es entonces el resumen de los aspectos económicos del plan presentado por el Partido Nacionalista Peruano para estas elecciones. Muchas gracias.